¿Cómo están, taller? Les mando un fuerte abrazo, espero que se encuentren bien y que estén viendo los videos. Espero que en verdad los estén viendo porque de esto se trata, pues este mundo enorme que es la escultura, estas técnicas diversas que nos permiten ser creativos e investigar diferentes materiales. Si bien es importante entender que no todo se trata del horno, de la cerámica, pues yo sé que a veces no tenemos los materiales para trabajar y por eso espero que aunque no estén produciendo obra, aunque no estén produciendo su escultura, por lo menos que los estén viendo para que tengan pues un lenguaje más amplio de lo que significa la escultura. Hoy traje este molde porque quiero mostrarles algo que se llama el forjado. Y voy a utilizar mi molde para mostrarlo y ver cómo va a ir el proceso del inicio al fin. Este es el molde del Tlaloc. Aquí les voy a enseñar las partes. Esto que vemos es el caparazón de rígido de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es muy utilizada para lavabos, lanchas, flotadores. Es un plástico. Nosotros lo utilizamos para, para hacer la fibra de vidrio, que es ligera, hacer la parte rígida del molde. Entonces, si ustedes se dan cuenta, encaja perfectamente aquí y tiene una serie de agujeros para poner tornillería y apretar. En el momento que aprieta, queda cerrado, queda hueco y posteriormente aquí haremos el vaciado de la cera o del yeso o de la resina. Fíjense cómo este molde se acompaña de un segundo hueco, que es este. Aquí lo tengo yo bloqueado con plastilina, pero cuando tú vacías es importante que el aire escape por algún sitio, porque cuando vacías el material, en este caso la resina, entra, rellena y por lo general en las extremidades, vamos a pensar que esta es la mano del personaje, cuando llega el material y empieza a rellenar, justo en las puntas se atora el aire y ahí hay unas burbujas de aire que no encuentran salida y entonces eso nos provoca que la pieza salga con burbujas o en todo caso con partes faltantes. Por eso tiene este segundo agujero y acá tiene un tercer agujero. Vamos a verlo, aquí está puesto de manera lateral. ¿Por qué? Porque por este respirador y por este pequeño va a salir el aire. Cuando entra el material, por aquí sale el aire. ¿Qué quiere decir? Que cuando escurre por aquí el material, la resina o la cera, por aquí, quiere decir que el molde está completamente lleno. ¿Por qué? Ha sacado el aire. Entonces, aprovecho este tutorial de forjado para que ustedes vean físicamente un molde y lo comprendamos en sus partes. Entonces, quiero decir antes que nada que el término de forjado es un término que está acuñado por la cerámica. La cerámica es la que recibe el forjado en los moldes de yeso. Esto que yo voy a hacer ahorita no es estrictamente una técnica tradicional. Sin embargo, funciona, lo he probado un par de veces y me ha ido bien. Entonces, continúo. Estos pedazos que tienen aquí, que son de yeso cerámico, si se fijan, embonan en algunas partes de la anatomía y están hechos para que estos huecos
no se colapsen cuando los pones en el contramolde. Estos se llaman postizos y se hacen posteriormente del primer molde. Haces tu silicón y luego rellenas esos huecos con los postizos para que cuando entre el segundo caparazón no tenga esos vados, digamos. Entonces, esos sostenes que se llaman postizos, es importante tenerlos cerca y saber dónde colocarlos. Si se fijan, tienen unas pequeñas incisiones aquí para saber dónde embonan. Acá los estoy embonando tipo rompecabezas en el segundo contramolde. Es muy importante tener estas piezas en buen estado porque son parte del molde. Aquí si se fijan, yo ya este molde de tanto uso ya empecé a tener pérdida de piezas. Aquí hay una rotura bastante fuerte del silicón. Pero bueno, es normal cuando el manejo es prolongado. Voy a quitar la primera piel. Ese postizo no lo vi, entonces habrá que arreglarlo. Y coloco este silicón en el soporte rígido. Y ahora sí ya vemos aquí la pieza, cómo es que se ve, los detalles que tiene, etc. Bueno, en principio voy a trabajar con la parte de arriba para que podamos ver el asunto del forjado. ¿Qué pasa cuando haces un forjado en silicón? Primer punto, el barro que contiene agua no va a lograr deshidratarse porque el silicón es plástico. Así que solo va a deshidratar de un lado. ¿Cuál es el lado que va a deshidratar? Pues el lado que quede hacia arriba, hacia el aire. El lado que toque, esta parte de abajo que toque el silicón, le va a costar mucho trabajo deshidratarse. Por lo tanto, tú vas a tener que estar consciente de revisar periódicamente el secado. ¿Por qué? Porque si lo sacas muy húmedo, la pieza se destroza. Si lo sacas muy seco, la pieza no la puedes seguir trabajando. Entonces, recuerden que el forjado está pensado porque la cerámica se sobrepone en una placa de yeso, en un cuenco de yeso, en un molde de yeso. Y el yeso extrae la humedad en exceso y entonces puedes retirar la copa o la forma de la pieza. Sin embargo, yo por necesidad estuve haciendo estas pruebas y conseguí hacer algunas remasterizaciones, algunas versiones, algunas propuestas nuevas utilizando mis propios moldes de silicón y con cerámica. Y es lo que quiero que ustedes vean, que existe la posibilidad de hacerlo si cuentas con un molde. Los moldes hay que explotarlos lo más que se pueda hasta que se acabe el molde. Hacer ceras, hacer yesos, hacer resinas, hacer cerámica. Por supuesto que sería agradable hacer muchos bronces y diversos, pero el bronce tiene que ver con un asunto económico y no todos tenemos esas posibilidades. Entonces, si contamos con nuestro propio molde y sobre todo que contamos con los hornos, pues hay que tratar de hacer estas variantes. Bueno, para continuar, el registro que nos da el silicón en relación a nuestra pasta está muy relacionado con la humedad que tengamos. Si nosotros tenemos una pasta blandita, muy blandita, es más fácil que se imprima, es más fácil que tome la forma. Si nosotros ejercemos una fuerza excesiva, el silicón al ser blando se va a deformar y no vas a obtener un registro fiel, sino que vas a obtener un registro deformado.
Entonces es muy importante que la presión sea menor, no la forjes, no lo imprimas tan fuerte. La otra que es muy importante, ustedes revisen cuando hagan sus planchas dos elementos. Primero, el grosor. Este grosor va a ser el que va a determinar si mi pasta entra al horno o no entra al horno. Si el grosor de la pared es de este tamaño, 2 dedos, 3 dedos, evidentemente no va a poder entrar al horno. Entonces háganlo así, medianamente delgado. Yo lo que voy a hacer ahorita es imprimir el torso para que ustedes lo vean. Entonces, la segunda herramienta que les puede funcionar es que consideren que la plancha que va a tocar el silicón sea lo menos deformada, lo que tenga muchísimo menos textura, que esté lisa, que esté limpia. ¿A qué me refiero? Que si tiene esta clase como de dobleces, este tipo de texturas que estoy señalando aquí, esto va a deformar la pieza allá adentro. Entonces ustedes traten de borrarlo, de que tu placa sea perfecta, que tu placa esté lisa, que tu masa esté limpia, para que el tatuaje que se haga aquí sea limpio. Otra cosa es que ya que están compactando el material, así como estoy haciendo yo ahora, van a sentir cómo se desplaza un poco sobre el molde. Recuerden que la presión que trato de hacer es mínima para no deformar. Es importante que el molde esté sobre un soporte rígido para que no se deforme tanto. Ahora, lo más importante es esto. Si yo hago, vamos a pensar, ya coloqué esta placa. Si yo hago otras porciones, vamos a suponer, de este tamaño, 2, 3, 4, 5, estas 5 porciones, y las empiezo a poner, cada vez que yo ponga una, voy a tener que traslaparla. ¿Qué significa? Que voy a poner una y encima voy a poner otra, pero no se la voy a poner justo al lado, se la voy a poner un poquito encima, para que la pueda anclar. Y la que sigue se la voy a poner un poquito encima, para que la pueda anclar. Y así sucesivamente, 2 o 3 milímetros van a sobreponerse en el perímetro de la pasta que puse antes para poder barrerla. Pero ¿qué pasa cuando yo desforjo? ¿Qué pasa cuando yo volteo? Cuando yo la volteo, lo que me encuentro es esto. No sé si se alcanza a ver, pero ahí se ven todas las placas que estuve encimando. ¿Qué quiere decir? Que todo eso voy a tener que retocarlo. Y que por ahí está pasando el diseño que tiene mi silicón. ¿Sí me explico? Lo más fácil es que hagan porciones grandes. Entonces, si yo con una porción grande puedo colocarla e invadir todo el pecho de una vez, solo estoy haciendo un traslape, solo estoy haciendo una unión entre una placa y otra placa. Y eso es muchísimo mejor, porque ¿qué significa? Que mi retoque va a ser menos. Ahora, este tipo de proceso tiene limitantes. Una de las limitantes, pues es que la forma está predeterminada por el silicón. Ya no voy a poder cambiarle la posición a menos que la intervenga y que conserve la humedad y que pueda saber cuál es el punto de cuero y que esté muy pendiente de cómo voy haciendo ese proceso. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles más adelante los avances que tengo de esta pieza. ¿Por qué la estoy haciendo de este modo? Bueno, en principio porque voy a intentar hacerla en el menor tiempo posible, y eso incluye el secado, para ver si puedo hacer una quema en un horno prestado. Si consigo ese horno, pues enseñaré el video de cómo quedó la pieza. Entonces, esa es una de las razones por las cuales me es más fácil secar una placa de este grosor a secar un volumen completo y empezar la pieza desde cero.
Entonces, les repito, tratar de aprovechar los que ya hemos fabricado o han invertido en moldes, pues tratar de aprovecharlos desde un punto de vista creativo para tener nuestras propias versiones de nuestras esculturas, de nuestras figuras. Entonces, esto es el forjado sobre molde de silicón. Puedes utilizar cualquier barro, puedes utilizar cualquier pasta. Ten cuidado en el momento del secado. Cuando esto esté completamente relleno de pasta y yo haya terminado, voy a colocar unos periódicos encima junto con una bolsa para día con día ir revisando el secado. Eso es una parte que a mí me parece pues importante, porque no es lo mismo ir a clases lunes, miércoles y viernes o martes y jueves y vas salteado y entonces tienes un programa de trabajo que está adecuado a tu clase. Pero si estás allí ahora y puedes trabajar y tienes el tiempo y estás dispuesto a hacerlo, puedes acompañar tu pieza por un tiempo muchísimo más prolongado. ¿Y eso qué quiere decir? Que vas a avanzar más rápido, que vas a obtener mejores resultados, que vas a poder desmoldar en el momento exacto. Entonces es muchísimo más cómodo estar trabajando la pieza diariamente que estar trabajando la pieza por días. Entonces, en ese sentido, pues traten de aprovechar que ahora estamos en casa. No sé si todos tengan barro, pero igual, o sea, la plastilina podría funcionar si la plastilina está suave. O ya hicimos un tutorial donde vaciamos la plastilina líquida. Entonces, aquí es donde yo estoy cuidando que el grosor no sea excesivo. Y al mismo tiempo voy retocando para que quede bien reforzada esta plancha, bien unida en la parte interior, que es la que estoy trabajando ahorita, porque después voy a hacer lo mismo pero con la espalda. Y entonces cuando yo desmolde voy a tener todo el tronco y lo voy a poder rayar y lo voy a pegar. Y como pueden ver, pues la pieza, digamos, de foul ya está hueca. Entonces no tengo por qué ahuecar después. Ya la estoy creando hueca desde un inicio. Pero me la voy a llevar al secado, al punto de cuero, para que esto sea, pues, más fácil de manejar. Bueno, pues esta es otra posibilidad de trabajo. Espero que les guste y espero que todas estas técnicas les estén funcionando y estén visualizando lo que se puede hacer con un poquito de tiempo, de práctica. Sigan trabajando los que están en casa y manténganse creativos, porque esta nueva realidad creo que es momento de que la cultura, las artes tomen un lugar importante. Siempre lo han tenido, pero ahora más que nunca es una forma de entender el mundo desde un punto de vista diferente, y los artistas, los creativos y los que les gusta esto, pues creo que ahora es cuando debemos hacer un clavado interior y ver qué podemos decir con nuestro propio lenguaje. Les mando un fuerte saludo, les mando un abrazo, cuídense mucho y pronto envío otro video. Nos vemos.